Estamos de nuevo con nuestra palabra del domingo. Hemos llegado al tercer domingo de Pascua. Fíjense, ya hace más de 15 días que celebramos la gran solemnidad de la Pascua, culminación del Triduo Pascual. El tercer domingo de Pascua encabeza naturalmente la tercera semana de Pascua. Los domingos de Pascua son 7 y culminan con la gran solemnidad de Pentecostés. Son 7 semanas del tiempo pascual. En el antiguo calendario festivo de Israel, las 7 semanas llegaban a la llamada fiesta de las semanas. Sheba se dice en hebreo 7 y Shebuot son las 7 semanas, es decir, las 7 semanas que son 49 días, y el día siguiente es la fiesta de las semanas, que los griegos llamaron Pentecostés. Ya estamos pues en el tercer domingo del tiempo pascual. Nos acercamos a la mitad del tiempo pascual, fíjense ustedes. Pues bien, las lecturas de este domingo, como la de todos los domingos, son 3. La primera, en tiempo pascual, se toma del libro de los Hechos de los Apóstoles. La segunda, de una carta apostólica, esta vez será de la primera carta de Pedro, así como también lo fue la de la semana pasada, y la tercera del Evangelio de San Lucas, el célebre y hermosísimo texto de la aparición del resucitado a los 2 discípulos que el día de Pascua por la tarde iban camino de Maús. Escuchemos la primera lectura tomada pues del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 28. La lectura reza así. El día de Pentecostés se presentó Pedro con los 11, levantó la voz y dirigió la palabra. Escuchadme, israelitas, os hablo de Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron, y vosotros, por mano de paganos, lo matasteis en una cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. No era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio, pues David dice: «Tengo presente siempre al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua, y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia». El libro que en la tradición de la Iglesia se llama Hechos de los Apóstoles, Praxis o Praxis Apostolon se dice en griego, actos de los apóstoles, hechos cumplidos por ellos, Praxis Apostolon, es el segundo volumen de una obra que consta de 2 volúmenes. La obra que llamamos en la tradición de la Iglesia la obra lucana, se llama así porque desde fines del siglo II, en un testimonio encabezado por Ireneo de Lyon, un obispo del sur de Francia, emparentado con los sucesores apostólicos, Ireneo atribuye las 2 obras, tanto el primer volumen como el segundo, Hechos de los Apóstoles, a Lucas, un compañero de Pablo. Sobre este tema, ustedes pueden leer las consideraciones que hago en la introducción que escribí para el Evangelio de Lucas. Estoy publicando, como ustedes saben, un comentario del Evangelio de Lucas. En este momento ya hay publicados 4 entregas del comentario y la semana entrante saldrá la 5ª entrega. Pues bien, en la primera entrega hago una introducción al Evangelio de Lucas y hablo de la cuestión del autor. Lo que les he dicho, pues, de que desde Ireneo se identifica al autor con Lucas. No quisiera ahora referirme, digamos, detalladamente a eso, porque en el comentario que estoy haciendo por esta misma emisora al Evangelio de Lucas traté el tema. En todo caso, lo que quería decirles era que los Hechos de los Apóstoles es el segundo volumen de la obra completa, que comprende, por tanto, Evangelio,
y Hechos de los Apóstoles. Por eso, en el comienzo del libro de los Hechos, el autor, que es el mismo autor del Evangelio, escribe: en mi primer volumen, querido Teófilo, te expuse o hablé de lo que Jesús hizo, etcétera, etcétera. Es decir, en el proemio del libro de los Hechos, el autor se refiere brevemente a lo que escribió en su primer libro, en el primer volumen de su obra, que es lo que nosotros llamamos el Evangelio de Lucas. La gran realización teológica de este autor, queridos oyentes, consiste en esto. No solamente él, pues, escribió una obra acerca de la palabra y obra de Jesús. Ya Marcos la había escrito, y además de Marcos, el autor dice que conoció otros ensayos o otras narraciones sobre Jesús, y que las conoció, y nosotros sabemos precisamente por el conocimiento que tenemos de su primer libro, es decir, el Evangelio, que no solamente las conoció, sino que también las usó, las empleó. Pues bien, lo nuevo que hizo este autor no fue escribir un Evangelio, como llamamos nosotros, sino adjuntarle a este Evangelio un segundo volumen. En el Evangelio él trae, digamos, lo que podríamos llamar la historia de Jesús. Pues bien, él se permitió añadir a esa historia de Jesús la historia del movimiento cristiano. ¿Qué siguió después de Jesús? Esa es, digamos, la gran realización teológica y literaria de Lucas. Esa obra que siguió al Evangelio, ese segundo volumen, pues, de la obra lucana, cuenta, digamos, los primeros pasos de los discípulos de Jesús organizados en comunidad. Habla al comienzo de la comunidad de Jerusalén, dirigida por los 12, encabezados por Pedro, y después de narrar o de contar esa historia de la comunidad de Jerusalén, él pasa a hablar de la historia de uno de los grandes testigos apostólicos, en este caso no uno de los 12, sino uno fuera del grupo de los 12, el apóstol Pablo. Ahí están pues las dos grandes partes del libro de los Hechos. Primero, la iglesia de Jerusalén encabezada por los 12 y Pedro, y la misión paulina, es decir, los viajes de Pablo, la forma como Pablo llevó el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, es decir, hasta la propia capital del Imperio Romano, hasta la ciudad de Roma. Precisamente cuando Pablo llega a Roma, se permite nuestro autor terminar su segundo volumen. Deja a Pablo en Roma. No cuenta ni siquiera el desenlace de la vida de Pablo en Roma. No sabemos si finalmente, con esa prisión de Pablo en Roma, el autor dice que llegó prisionero a Roma, no sabemos si esa vez Pablo realmente fue martirizado o si el martirio ocurrió algún tiempo después. Ni siquiera eso nos lo deja saber el autor. Simplemente se conforma con llevar a Pablo a Roma para que se cumpla aquello que Jesús al comienzo de los Hechos les dice a los apóstoles. Dice: seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta los confines de la tierra. Cuando llegó con Pablo el Evangelio a la capital del imperio, se alcanzaron, pues, según Lucas o según nuestro autor, los confines de la tierra. En la primera parte del libro de los Hechos, pues, que gira alrededor de la iglesia de Jerusalén encabezada por los 12, cuyo elemento principal era evidentemente Petros, como lo llama en griego nuestro autor. En esa primera parte el autor, digamos, escribe varios discursos de Pedro. Hoy nos ha tocado leer un pedacito del primer discurso, varios discursos de Pedro. Más adelantico añade también uno de Pablo. Pues bien, esos discursos de Pedro, y en alguna forma también el que pone en boca de Pablo el autor, se basan en un esquema, digámoslo así, de antemano preparado. Es el esquema que llaman del contraste, es decir, el anuncio de Jesucristo. El anuncio de Jesucristo contempla o se refiere básicamente a lo que le sucedió a Jesús después de actuar entre los judíos, que lo mataron colgándolo de un madero. Esa es la obra humana. Lo mataron colgándolo de un madero, xilon se dice en griego, aquí en nuestro texto, no sé por qué,
tradujeron cruz. No emplea el autor la palabra cruz, sino xilon, madero. Cruz sería stavros. En el libro de los Hechos no aparece esa palabra. Aparece xilon, que es madero. Madero era un tronco donde colgaban a los condenados. Aparece eso en la Biblia, en la antigua historia de Israel, los condenados a muerte, después de que los ejecutaban, los colgaban, los exhibían, colgándolos de un madero para ignominia, es decir, para escarmiento de toda la gente, en fin. Pues bien, a esa obra humana que fue la crucifixión de Jesús, digámoslo así, responde Dios, la obra divina. Ese esquema, vosotros lo crucificasteis o vosotros lo matasteis, pero Dios lo resucitó. Lo llaman los autores que estudian los discursos de Pedro, lo llaman el esquema del contraste. Es un esquema que pertenece a la antigua cristología judeocristiana, es decir, la forma como los cristianos en ámbito judío presentaron a judíos el hecho de Jesucristo como contraste. Vosotros lo matasteis, pero Dios lo crucificó. Vosotros lo matasteis, pero Dios lo crucificó. Esa es la llamada forma de contraste de la antigua o del antiguo querigma cristiano. Queridos oyentes, querigma significa en griego anuncio. El verbo es kirisin, que significa anunciar. El sustantivo del verbo es to querigma, que significa el que anuncia, es decir, el heraldo, el anunciador, el mensajero. Y lo significa el mensaje, to querigma, el mensaje, y el anunciador o mensajero, la palabra no se usa en el Nuevo Testamento, es kerix. En fin, de todas maneras, querigma es pues el anuncio cristiano. El anuncio cristiano está en estos discursos de Pedro, empezando por el que ahora nos ocupa, está pues formulado en el esquema de contraste. Les voy a leer el pedacito. Pedro, pues el día de Pentecostés, que es cuando empezó a proclamarse ya en medio de los judíos en Jerusalén, 7 semanas después de la muerte de Jesús, Pedro se dirigió a la gente que los rodeó. Ellos experimentaron el día de Pentecostés un acontecimiento que los impactó sobremanera. El poder divino del Espíritu vino sobre ellos y los capacitó para poder anunciar a Jesucristo ante el pueblo. Este hecho de Pentecostés, pues, como les expliqué al comienzo, era la fiesta de las semanas en Israel, 7 semanas después de Pascua, de modo que 7 semanas después de la celebración de Pascua, de la Pascua judía, el día de Pentecostés, es decir, 50 días después, empezó a resonar el Evangelio cristiano según Lucas en el libro de los Hechos ante el pueblo judío. Pedro, pues, levantó la voz y dirigió la palabra. Escuchadme, israelitas. Os hablo de Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante vosotros, realizando por su medio los milagros, signos y prodigios que conocéis. Fíjense, pues, cómo lo presenta. La gente, los judíos lo conocían. Jesús era conocido en Jerusalén. Finalmente allí lo habían crucificado. La gente sabía que era un taumaturgo, un exorcista, alguien que hacía bien a los pobres y a los indefensos. Por eso lo presenta así. Dios realizó por él milagros, signos y prodigios. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, os lo entregaron. Y vosotros por mano de paganos lo matasteis en una cruz, dice aquí. El texto griego dice xilon, en un madero. Cruz es stavros, no la usa el autor del libro de los Hechos. La palabra stavros, que es más bien, la prefiere Pablo. Aquí Lucas emplea la palabra xilon, que significa en griego leño, madero, y se refiere pues en la Biblia a ese tronco, ese palo vertical donde exhibían a los ejecutados para escarmiento del pueblo. Fíjense, ahí está el contraste. Os lo entregaron, es decir, probablemente se trata pues de la entrega que hizo Judas a las autoridades judías de Jesús, y vosotros por mano de paganos lo matasteis en una cruz, es decir, colgándolo de un madero, por mano de paganos, es decir, por mano de los romanos.
lo matasteis. Fíjense, la muerte de Jesús pues está explicitada acá, o está expresada mediante el verbo matar. Lo matasteis en una cruz, en un madero. Y a esa obra humana, que es la muerte de Jesús, el hecho de que las autoridades judías, por manos de paganos, es decir, por obra de los romanos, fue matado en un madero, a ese Jesús Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte. Dios lo resucitó. El verbo que se emplea aquí es resucitó. El texto griego de Lucas emplea el verbo despertar. Dios lo despertó. Como el matar incluye la muerte y la muerte es vista como un sueño, entonces cuando Dios resucita a Jesús, lo despierta del sueño. Fíjense, nuestro verbo castellano resucitar. Resucitar, ¿de dónde viene? Del verbo latino suscitare. Suscitare en latín significa despertar. Resucitar significa pues despertar al que está dormido. Y se usa básicamente de el que está muerto. Despertar al muerto significa resucitar. En latín suscitare, en griego egirin, aquí se emplea ese verbo. A lo que los hombres hicieron, pues los israelitas, que fue matar a Jesús, Dios pues lo despertó de la muerte. Y enseguida añade Pedro en su discurso de Pentecostés, añade lo que podríamos llamar el argumento escriturístico, un argumento desde la Biblia. Fíjense, para poder anunciar la resurrección de Jesús a los judíos, evidentemente los cristianos tuvieron que basarse en la Biblia, porque la Biblia es, diría yo, la condensación o la expresión condensada del plan de Dios, del designio divino. De ahí que los cristianos, cuando anunciaron la muerte de Jesús y la resurrección obrada por Dios, se basaron en la Biblia para acreditar su acerto, es decir, para mostrar que Dios realmente resucitó a Jesús. Y aquí Pedro entonces cita un salmo, el Salmo 15, que es atribuido en la Biblia a David, y por eso Pedro dice en su discurso, pues David dice, es decir, cita las palabras del Salmo como dichas por David y referidas al Mesías. Así interpreta Pedro el Salmo. David escribió este Salmo y en el Salmo se refería al Mesías, y el Mesías es, por tanto, Jesús. De ahí que lo que dice aquí David del Mesías en la Biblia se cumple en Jesús. Las palabras del Salmo que cita Pedro en su discurso son estas: tengo siempre presente al Señor, con él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, exulta mi lengua y mi carne descansa esperanzada. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia. Hasta ahí la cita que aparece en el libro de los Hechos. El pedacito que sigue en el Salmo 15 es muy hermoso, no sé por qué no aparece también en boca de Pedro. Hubiera sido conveniente que lo añadiera. Dice en la Biblia, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Fíjense, esa última frasecita, de alegría perpetua a tu derecha, no la cita, no la toma Pedro en sus labios en el discurso, probablemente porque más adelante se va a distinguir entre la resurrección misma y la exaltación de Jesús, eso de la alegría perpetua de el Mesías resucitado, que es el que habla acá, no, digámoslo así, la reserva, o mejor dicho, es como un acto ulterior a la resurrección. Según Pedro, pues, David pone en este salmo a hablar al Mesías Jesús. No me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Fíjense hasta qué punto se adecúa
y también no se adecúa el Salmo al hecho de Jesús, porque Jesús sí fue entregado a la muerte, pero no conoció la corrupción. El Salmo dice, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. De modo que lo que dice el Salmo se adecúa al hecho de Jesús y al mismo tiempo no se adecúa. No se adecúa en el hecho de que Jesús sí fue entregado a la muerte, y sí se adecúa en el hecho, o se adecua, yo no sé cómo se dice, y creo que se adecua más bien, adecuarse. Sin embargo, entre nosotros suele usarse una forma o la otra. En todo caso, Jesús sí fue entregado a la muerte, pero Dios no lo dejó conocer la corrupción. Es decir, Jesús no conoció la corrupción del sepulcro. ¿Por qué? Porque Dios le enseñó el sendero de la vida y lo sació de gozo en su presencia. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Dice así: Queridos hermanos, si llamáis Padre al que juzga a cada uno según sus obras, sin parcialidad, tomad en serio vuestro proceder en esta vida. Ya sabéis con qué os rescataron de este proceder inútil recibido de vuestros padres, no con bienes efímeros, no con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, previsto antes de la creación del mundo y manifestado al final de los tiempos para nuestro bien. Por Cristo vosotros creéis en Dios, que lo resucitó y le dio gloria, y así habéis puesto en Dios vuestra fe y vuestra esperanza. El texto es una exhortación, una amonestación. Empieza recordando a los cristianos que ellos llaman Padre a Dios. Dios es el Padre. Y por tanto entonces Dios el Padre es el juez que juzga sin parcialidad. Como juzga sin parcialidad, uno debe tomar en serio el proceder que lleva en esta vida. Es decir, debemos fijarnos cómo actuamos, porque finalmente nuestra actuación será juzgada por Dios, es lo que quiere decir el autor. Pues bien, Dios nos rescató, dice el texto, nos rescató de ese proceder inútil recibido de nuestros padres. ¿Y cómo nos rescató? Nos rescató no con bienes efímeros, con oro o plata, sino a precio de la sangre de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha. Noten ustedes acá la explicación cristiana de la muerte de Cristo como ofrenda, digamos, a favor nuestro. Eso está en varios puntos del Nuevo Testamento. Esta misma teología que se emplea acá, o este mismo principio teológico, que aquí tiene en la carta de Pedro, la tiene Pablo en varias partes de sus cartas, y aparece en boca de Jesús, por ejemplo, en el famoso versículo 10:45 del Evangelio de Marcos. Yo no he venido a ser servido, sino a servir, y dar la vida en rescate por todos, o por muchos. Dar la vida en rescate, aquí se emplea el verbo, os rescataron. Es decir, se pagó un rescate por nosotros, y el rescate que se pagó por nosotros fue precisamente no bienes perecederos, oro o plata. Pagar un rescate era lo que se hacía cuando alguien, por ejemplo, amigo de uno de la familia, caía en la esclavitud. Entonces un amigo o un familiar hablaba con el dueño del esclavo. Nosotros estábamos, entonces le pagaba. Ese rescate se dice en griego litron, y el rescatarlo se dice en griego con el verbo litrun, litruste, que significa rescatar, pagar el precio del valor del esclavo para que el esclavo dejara de serlo y llegara a ser libre. Por tanto, fíjense, rescatar significa lo mismo que redimir. Es, por tanto, comprar para liberar. Es lo que se quiere decir aquí. Se pagó un precio por nosotros, y el precio no fue oro o plata, sino la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Lo que les decía yo ahora. En boca de Jesús en Marcos aparece eso. No vine a ser servido, sino a servir.
y dar la vida en rescate por todos. Dar la vida. La vida fue, digamos, el precio de rescate. Con ese precio fuimos liberados. Por eso nosotros debemos estimar sobremanera nuestro estado, nuestra condición cristiana. Nos redimieron, nos sacaron del viejo proceder. Tenemos que fijarnos cómo procedemos, porque el hecho de que seamos cristianos es para nosotros un motivo muy grande de gloria. Con la muerte de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, fuimos rescatados. Por tanto, entonces tenemos que valorar sobremanera la condición cristiana y hacer que nuestro proceder sea concorde con esta condición. Es lo que dice aquí el apóstol Pedro. Nosotros tenemos que tratar de representar en esta vida un proceder coherente con lo que hizo Dios por nosotros cuando envió a su Hijo y lo entregó para liberarnos de la maldad. Aquí me explica el apóstol Pedro, en otro punto más adelante lo explica, que precisamente esa nueva realidad nuestra la hace Dios por medio de su Espíritu. Y finalmente, queridos oyentes, llegamos al texto evangélico de este domingo, tercero de Pascua. Está en Lucas, en el capítulo 24, versículos 13 a 35. Es el famoso episodio de los dos discípulos de Emaús. Es un texto de gran belleza y de gran profundidad. Solamente aparece en el Evangelio de Lucas, es decir, es de la tradición propia lucana. No está pues ni en Mateo ni en Marcos. Fíjense, Lucas y Mateo van junto con Marcos y juntos entre sí hasta el episodio de las mujeres que van la mañana de Pascua a la tumba de Jesús. Después de ese episodio termina Marcos su obra. Lucas y Mateo siguen la de cada uno de ellos, pero como ya no tienen a Marcos como diría yo, como fuente, entonces cada cual escoge las fuentes de que dispone. Lucas va entonces por su lado y Mateo por el suyo. Lucas va con esta historia de los discípulos de Emaús y sigue con la aparición de los discípulos de Jesús a los discípulos reunidos en Jerusalén. Y Mateo va con la aparición de Jesús a las mujeres y luego con la aparición de Jesús a los discípulos en el monte de Galilea. El texto está en Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Dice así: Dos discípulos de Jesús iban caminando aquel mismo día, el primero de la semana, a una aldea llamada Emaús, distante unas 2 leguas de Jerusalén. Iban comentando todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero los ojos de ellos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron preocupados. Y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les preguntó: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y todo el pueblo, cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel, y ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de madrugada al sepulcro, y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro, y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo:
qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entonces entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Ellos comentaron: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Queridos oyentes, Lucas organiza en tal forma los acontecimientos pascuales que prácticamente todos quedan, digamos, reducidos al mismo día. El mismo día, así lo dice. 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día, el primero de la semana. Timia ton sabaton, dice el texto griego. Es el nombre judío del día después del sábado, por tanto el primer día de la semana. Los judíos tenían el sábado como el séptimo día, el día del descanso. Yom HaShabbat, el día del descanso. El día siguiente al sábado era por tanto el inicio, el comienzo de una nueva semana, y por eso se llamaba así, Timia ton sabaton, el primer día de la semana. Pues bien, el primer día de la semana en el recuento lucano comienza cuando unas mujeres del grupo de los acompañantes de Jesús desde Galilea van al sepulcro y no encuentran el cuerpo del Señor. Sin embargo, en el sepulcro, cuenta Lucas, tienen una experiencia maravillosa. 2 varones con vestidos refulgentes les informan que están buscando inútilmente entre los muertos al viviente. Ellas pues quedan sobrecogidas. Los varones las remiten entonces a los discípulos, que les cuenten, que les den el mensaje. Ellas van y cuando llegan donde los discípulos, estos no les creen que las mujeres están delirando. Liros es la palabra griega que emplea Lucas como calificativo de la impresión que causa en los discípulos de Jesús. Lo que dicen las mujeres: liros, están delirando, están hablando tonterías. Al fin y al cabo, como vamos a ver ahora, el comentario de los discípulos de estos dos sobre las mujeres es un poco negativo, un poco irónico. En todo caso, no les cree. Sin embargo, dos de ellos van al sepulcro y no encuentran el cadáver de Jesús tal como habían dicho las mujeres, pero a él no le ven. Ese es pues el primer acto de ese mismo día, el primero de la semana, es decir, el domingo de Pascua. Por la tarde, dice el texto, 2 discípulos de Jesús iban andando aquel mismo día a una aldea llamada Emaús. Aquel mismo día en la tarde, es decir, antes de la caída del sol. Emaús quedaba cerca de Jerusalén, unas 2 leguas, dice el texto, unos cuantos kilómetros. Hasta ahora la investigación arqueológica, en fin, histórica, no ha podido precisar exactamente cuál era Emaús o dónde quedaba la Emaús bíblica. En todo caso, era un pueblito no muy lejano de Jerusalén. Allá se dirigen esa tarde pues de la Pascua los discípulos de Jesús. Pues bien, Jesús mismo se les añade en el camino. Jesús mismo. Y dice el texto, sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Este es un rasgo, amables oyentes, que se repite varias veces en las narraciones pascuales. Fíjense, cuando María Magdalena, según el 4 Evangelio, está llorando junto a la tumba de Jesús porque no encuentra allí su cuerpo, Jesús
está detrás de ella. Ella piensa que es el hortelano, lo confunde por tanto con el que cuida el huerto y le pregunta: si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Estaba hablándole a Jesús, pero no sabía que era Jesús. Poéticamente el cuarto evangelio expresa este desconocimiento, esta incapacidad de reconocer a Jesús. Lo expresa, digamos, de una forma muy sugestiva. María lloraba y lloraba. Y ustedes saben que cuando uno llora no ve bien. Las lágrimas no lo dejan ver. Con ese rasgo, digamos, poético, explica el cuarto evangelista por qué María, teniendo a Jesús frente a sí, lo confunde con el hortelano. Por tanto, lo ve y no lo ve. No lo ve, es decir, no lo reconoce, porque las lágrimas inundan sus ojos. ¿Y por qué llora ella? Porque para ella Jesús es un muerto. ¿Cómo puede entonces ella, frente a Jesús viviente, si cree que es un muerto, reconocerlo? Pues bien, a estos discípulos les pasa algo parecido. Van camino de Emaús, Jesús se pone en persona a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. ¿Y por qué no lo reconocen? Porque para ellos Jesús es un muerto. Y cuando uno piensa, o cuando uno está convencido de que Él es un muerto, aunque esté junto a uno vivo, uno no tiene ojos para reconocerlo. El misterioso caminante traba entonces conversación con ellos. ¿Qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Ellos se detuvieron y trataron de contestarle. El evangelista identifica a uno de ellos, o mejor dicho, la tradición que usa Lucas. Lucas no está escribiendo de cuenta propia. Lucas recogió esta historia de la tradición propia de él, una tradición que no llegó ni a Mateo ni a Marcos. Pues bien, uno de ellos llamado Cleofás y le preguntó: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que pasó allí estos días? Cleofás empezó pues a hablarle a Jesús de lo que había pasado en Jerusalén. Y eso que había pasado en Jerusalén se refería a Jesús mismo. Por tanto, vamos a encontrar acá, diría yo, un texto muy sugestivo, donde los discípulos le hablan a Jesús de Él, de Jesús mismo, sin darse cuenta que es Él. Por eso notemos con detenimiento lo que le dicen ellos a Él de Él. ¿Qué es lo que ha pasado?, les pregunta Él. Ellos le contestaron: lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios, ante todo el pueblo. Les parecía pues, ellos estaban seguros que era un profeta. Y no un profeta cualquiera, sino poderoso en obras y palabras. No en palabras solo, sino en obras, porque curaba a los enfermos y liberaba a los posesos. Poderoso era Él. Y luego le siguen contando a Él de Él. Le dicen cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Los jefes judíos lo entregaron. ¿A quién lo entregaron? Aquí no se dice, pero naturalmente es a Pilato, a la autoridad pagana, al romano, y lo crucificaron. Pilato lo condenó a muerte y lo hizo crucificar. Y siguen ellos pues hablándole a él de él. Le dicen: nosotros esperábamos que él fuera el futuro liberador de Israel. Esperábamos. Fíjense el tono con que le hablan. Esperábamos. Es decir, teníamos esperanzas en él, pero la esperanza se terminó. ¿Por qué? Porque lo crucificaron. Para ellos es por tanto él un muerto. Un muerto. Y siguen diciendo: ya ves, hace 2 días que sucedió esto. Están ya en el día tercero, ¿se dan cuenta? El evangelista no lo menciona, pero lo supone. Hace ya 2 días que sucedió esto. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues fueron muy de madrugada al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Aquí se refieren ellos contándole a Jesús lo que el evangelista contó antes, la visita matinal de las mujeres encabezadas por María Magdalena a la tumba de Jesús, donde no encontraron el cadáver. Y ven ustedes, fíjense la forma como el evangelista comenta, digamos con un poco de ironía, lo que ellos piensan de las mujeres. Dicen: fueron muy de madrugada al sepulcro y no encontraron su cuerpo, e incluso vinieron diciendo
que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Es que las mujeres para ver cosas, hasta ángeles ven. Eso es lo que dice el texto. Incluso ángeles vieron. Por tanto, ustedes ven, aquí comenta el evangelista con sus propias palabras eso de que les pareció un delirio lo que decían las mujeres. Un delirio. Cuando las mujeres quieren ver cosas, ven lo que quieren ver. Pero siguen comentando, ya no son las mujeres, sino dos de ellos, dos de los varones, fueron al sepulcro, lo encontraron vacío, sin el cuerpo, es decir, como habían dicho las mujeres, pero nada más, a él no le vieron, no estaba el cuerpo allí, pero a él no le vieron. Es decir, lo que las mujeres dicen fue delirio, mujeres que ven hasta ángeles, y los otros dos que ven no encuentran el cadáver, pero a él no le vieron. De modo que fíjense cómo está la situación, según lo que les dicen ellos a él, está que lo condenaron a muerte y lo crucificaron, bien muerto está. Por eso, aunque camina junto a ellos y lo ven, no lo pueden ver. Los ojos de ellos no eran capaces de reconocerlo, porque ¿cómo pueden reconocer al viviente si finalmente lo creen muerto? Y viene entonces algo que es muy importante para Lucas y que fue muy importante para los cristianos en el grupo original cuando anunciaron estas cosas a los judíos, y es el argumento escriturístico, es decir, los cristianos trataron de fundamentar en la Biblia misma la resurrección de Jesús. Encontraron en la Biblia misma una profecía, un anuncio de que el Mesías tenía que resucitar. Por eso Jesús, en este camino de Emaús, entonces los instruye al respecto. Entonces Jesús les dijo, qué necios y torpes sois para creer lo que anunciaron los profetas. No era necesario que el Mesías padeciera esto para entrar en su gloria. Ahí está el principio. La pasión, la muerte, la resurrección, la crucifixión eran necesarias porque estaban en el designio de Dios. El Mesías tenía que padecer esto. Jesús es el Mesías, por tanto tenía que pasar por las que pasó para entrar en su gloria. Por tanto, la muerte de Jesús no es el último acto que a él lo afecta, como lo expresó Pedro, según leímos ahora en su discurso. Ustedes lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo despertó, Dios lo resucitó para entrar en su gloria. La resurrección, por tanto, es, digámoslo así, el primer paso en la entrada en la gloria del Mesías. Tuvo que pasar por la pasión para llegar entonces a la resurrección. Y Lucas entonces comenta acá o explicita el argumento escriturístico. Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la Escritura. Jesús pues les da una clase de Biblia acá, comenzando por Moisés, es decir, la Torá, los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, y siguiendo por los profetas. Las profetas son la segunda parte de la Biblia, así las llamaban los judíos. La primera, los libros de Moisés, la Torá, y la segunda, los Neviim, que son los profetas. Jesús, por tanto, les da acá una clase de Biblia y les muestra cómo, entonces, la Biblia se refiere a él, lo que se refería a él. Es decir, Jesús les explica a ellos la Biblia cristológicamente referida a él. Esa es la convicción cristiana, amables oyentes. Los cristianos aprendieron a leer la Biblia a partir de Jesús, referida a Jesús. Hay una palabra muy hermosa que yo, cuando estoy hablando de estos temas y llego a este punto, siempre me viene a la mente. Es un antiguo sacramentario de la iglesia de Lyon del siglo VI, que dice que cuando llegó la plenitud de los tiempos, Deus omnem scripture universitatem in utero virginis coadunavit, Dios reunió en el vientre de la Virgen la totalidad de la Escritura. Los ojos cristianos leen a Jesucristo en la Biblia. Y según este texto lucano, los discípulos de Emaús
escuchan pues de boca de ese misterioso caminante, cuya identidad como Jesús ellos no son capaces todavía de apreciar, escuchan de él la explicación escriturística referida a él en toda la escritura, es decir, no solamente en el libro de Moisés, sino también en los profetas. Más adelante mencionará Lucas también a los salmos, es decir, la escritura entera, ley, profetas y escritos se refieren a él. Desde el comienzo se dice que iban camino de Emaús. La conversación duró pues todo el camino. Ya se estaban acercando a Emaús, no era muy lejos de Jerusalén. Él seguía con ellos y dice el texto, ya cerca de la aldea donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Es decir, él no iba para allá, él no iba para Emaús, él iba a seguir adelante. Él tenía, al menos aparentemente, un propósito distinto al de ellos, que era permanecer en Emaús. Este rasgo es un poco misterioso en el texto y los autores lo explican en formas diferentes. Quería pasar, algo parecido dice el Evangelio cuando Jesús se acerca a la barca caminando sobre las aguas, y también ahí se dice que quería seguir adelante, pero no sigue. Es decir, parece que este rasgo pertenece, digamos, al género literario epifánico, de aparición o de manifestación. No quiero, pues, ahondar en este tema porque no me parece del todo seguro. En todo caso, lo importante es lo que se añade. Quería seguir adelante, pero ellos le apremiaron diciendo, quédate con nosotros, porque atardece y el día va de caída. Quédate con nosotros. Un extraño apego de ellos a él se les hace sentir. Ellos sienten un extraño apego a él. Más adelante lo van a explicar. En todo caso, no quieren que se vaya. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Es decir, ya está cayendo el sol. Ya va a comenzar, ya va a brillar en el horizonte el primer lucero de la noche. Va a comenzar un nuevo día. Va a llegar la hora de la comida de la tarde. A eso se refiere el texto, o eso es lo que prepara el texto con estas explicaciones. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entonces él entró para quedarse con ellos. Se dice entró, es decir, llegaron a una casa. La escena que sigue ya no es una escena del camino, ya es una escena, digamos, en un lugar privado, en una casa, en un recinto. Y entró para quedarse con ellos. Y oigan esto, que es bellísimo. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Era el rito, digámoslo así, de bendición del pan que precedía las comidas judías. Se hacía generalmente en todas las comidas más o menos solemnes. Jesús lo hizo, por ejemplo, cuando multiplicó el pan y pescado en el desierto. Lo hizo también, según Lucas, la última cena con sus discípulos. Aquí lo vuelve a hacer. Yo pienso que para el autor, aunque este era un rito que se repetía una y otra vez, sin embargo, ellos lo tenían, diría yo, en el primer plano de la mente como un recuerdo muy fresco de lo que Jesús había hecho frente a ellos. Por eso añade, a ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Es decir, cuando inició la comida con la bendición y la partición del pan, lo reconocieron, es él. Y él entonces, al desaparecer, les demuestra que ya es, digámoslo así, un ser que está en una condición distinta a la que tenía antes cuando comió con ellos varias veces, sobre todo en la cena de despedida. Desapareció. Este rasgo desapareció, es decir, se acabó la aparición. La aparición es una epifanía. Cuando desaparece significa que la aparición terminó. Algo parecido se supone en el texto del Evangelio de San Juan que leímos el domingo pasado. Ustedes recuerdan, queridos oyentes, cuando los discípulos están reunidos
en una casa en Jerusalén con las puertas cerradas. Llega Jesús. Para entrar donde ellos no necesita que las puertas estén abiertas. Por eso aquí también puede aparecer y desaparecer. Apareció junto a ellos caminando y desapareció cuando entró en la casa. Es decir, Él ya tiene una condición que simplemente no es de este mundo. Y aquí explica el autor entonces ese extraño apego de estos dos discípulos que sin haber reconocido a Jesús sintieron y que los obligó a decir: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Cuando Jesús entonces hace ese gesto de partir, bendecir y partir del pan y dárselo, ellos comentaron: no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Tuvieron pues durante todo el camino el corazón ardiendo. Él estaba junto a ellos. Ellos no sabían que era Él, pero el corazón ardía. Por eso ese extraño apego que al llegar a la casa y el querer seguir adelante, sintieron ellos. Un apego que los llevó a decirle: quédate con nosotros porque atardece. El día está cayendo ya. Estaba ardiendo el corazón de ellos, todo el tiempo ardió. Y finalmente entonces pudieron saber que Él, sin saber ellos, estuvo todo el tiempo junto a Él. Yo pienso que la vida de nosotros, queridos oyentes, aquí ustedes pueden leer existencialmente este texto. Yo pienso que esos textos están escritos no solamente para que uno pueda, digamos, elucubrar de lo que ocurrió hace 2000 años en la tarde del día de Pascua, sino que uno pueda también interpretar la propia vida. Uno va caminando por la vida, Él va junto a uno no se da cuenta, pero de pronto uno descubre que todo el tiempo ha tenido el corazón ardiendo, porque Él está junto a uno. Pero todavía no ha terminado el primer día de la semana. Fíjense lo que cuenta el texto: y levantándose al momento se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Fíjense, ya estaba para comenzar el nuevo día. Lucas no lo piensa exactamente así. Para él todavía es el mismo día, el día de Pascua, el primer día de la semana. Ellos entonces salen de Emaús presurosos hacia Jerusalén y encuentran a los 11 reunidos, dice el texto, reunidos y hablando. ¿Qué decían? Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Era verdad, es decir, era verdad lo que dijeron las mujeres. No estaban delirando, no estaban inventando, ellas que ven lo que quieren ver, apariciones de ángeles. Era verdad. Ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Es decir, ese mismo día, el día de la Pascua, también a Simón, es decir, a Pedro, se le apareció el Señor. El día de Pascua, por tanto, está lleno de experiencias maravillosas. La experiencia maravillosa de las mujeres en el sepulcro vacío, la experiencia de los discípulos por el camino, la experiencia de los discípulos de Emaús en Emaús cuando Él parte y bendice el pan, la experiencia de Simón cuando ese mismo día recibe un regalo de Dios muy grande, la revelación del Señor. Y finalmente, como se va a contar enseguida y seguramente leeremos pronto en estos días de Pascua, la experiencia de los 11 que también ese mismo día van a ver en conjunto al Señor.